Nadie nace sabiendo y no todo el conocimiento se cae de la mata. Igual que tú, tenemos muchas preguntas y las respondemos para ti. Esto es Aguacatéame Eso, el podcast de Aguacatico. Bienvenidos al podcast de Aguacatico. Estamos en un episodio más de este podcast. ¿Quién eres tú? Yo soy Víctor Fernández. ¿Y usted? Yo soy Lidia Valdés. Y hoy vamos a tener un episodio muy especial que ha sido muy solicitado y que fue muy esperado por la comunidad aguacatico. Sí, yo creo que es uno de los episodios más escuchados que nosotros tenemos del podcast, el episodio con el Doc. Yo creo que debe ser como el segundo o el tercero más escuchado. Sí, yo creo que está entre el primero y el segundo más escuchado, realmente. Bueno, pero antes de empezar, recuerden que este episodio y el podcast Aguacatico llega a ustedes gracias a Patreon y la Barça Sinvergüenza que nos siguen apoyando para que sigamos haciendo este podcast, el podcast ideal para fregar. Así mismo es. Y recuerden, señores, suscribirse al canal de YouTube. Ya que ustedes están ahí, se suscriben, le dan a la campanita y toda la perorata que se hace siempre con este tipo de cosas. Y también compartir el contenido y también se puede suscribir en las plataformas donde usted escuche el podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast o lo que sea. Se suscriben ahí también y comparten el contenido. Y nos siguen en Aguacatico RD si no nos siguen todavía. Exactamente. Entonces, para entrar en ¿el tema cuál es? Vamos a hablar de la vasectomía. Sí. Hay que mochártelo, qué es lo que te mochan, qué es lo que se quema. Vamos a romper todos esos mitos. Y como Víctor y yo no somos especialistas en el tema, trajimos a alguien que sí lo es y nos acompaña hoy por segunda vez en el podcast, el doctor Wellington Ledesma. Chicos, gracias por invitarme. Me divertí muchísimo en ese primer episodio. Y bueno, cada vez que quieran me tienen por aquí, por supuesto. Cuentan conmigo. Sí, el doctor es amigo de la casa. Es un aguacatero y es compañero. Podemos decir que somos colegas del doctor. Claro. No ¿Sí? de la medicina. No. No son urólogos, pero sí compartimos el amor por la comedia. Exactamente. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué es la vasectomía? ¿Es verdad que hay que mochárselo a la gente? Bien, la vasectomía es un método anticonceptivo, el principal en el hombre. Y vamos a comenzar a decir lo que es un método anticonceptivo. La anticoncepción muchas veces descansaba sobre los hombros femeninos por temas machistas que tradicionalmente en sociedades como esta nosotros hemos vivido en carne propia. Sin embargo, y yo le decía a ustedes antes de iniciar, se ha visto un cambio y ya la anticoncepción que comenzó a finales de los 70 con el sexo femenino y el advenimiento de las pastillas de control de natalidad, dándole un poder a la mujer de que ahora podía salir embarazada cuando ella quisiera. Entonces, eso fue por muchísimas décadas. Ya luego, el hombre ha tomado el toro por los cuernos en el sentido y ahora tiene un protagonismo en lo que es los métodos anticonceptivos, y vino el de barrera, que no es el favorito de los hombres, pero ahora está un método quirúrgico, que es la vasectomía. Y la vasectomía es este método en el cual nosotros vamos a hacer una cirugía ambulatoria al paciente y lo que vamos a cortar son los conductos deferentes. Es decir, al paciente tiene las vías espermáticas, pero los espermatozoides vienen desde el testículo a través del conducto deferente, que es el conducto que vamos a seccionar, amarrar y quemar, para evitar que ese 10% de espermatozoides que viene desde los testículos venga. El otro 90% va a salir de manera normal. Okay. Aquí yo tengo varias preguntas. Claro. La primera, porque recuerden que el punto del podcast de Aguacatico es que sea aguacateado y bien simplificado. Bien. Cuando decimos ambulatoria, ¿qué significa eso? O sea, vamos caminando en lo que vamos haciendo la cirugía como es. Y sí, buenísimo. Nosotros tenemos cirugías que son grandes, importantes, que inhabilitarían al paciente por horas o días y se tiene que quedar ingresado en el centro. Pero hay otro tipo de procedimientos que hacen los dermatólogos, que hacemos también los urólogos, a veces los otorrinos, que implican hacerse el proceso y irse para su casa. Eso es lo que queremos decir nosotros con ambulatorio. Son cirugías electivas en la cual se va a hacer cuando el paciente pueda, el médico pueda y haya disponibilidad en el quirófano. Típicamente en una tanda o en una mañana o en una tarde uno va y se hace ese proceso y ya el paciente se va para su casa. ¿Y ese proceso implica algún corte? ¿Se hace con láser? ¿Cómo es el asunto? Nosotros tenemos las bolsas escrotales, que son
es el escroto, que está debajo del pene, y por una incisión en 1 centímetro a 2 centímetros del pene, la mitad del escroto, donde hay un surco, que la gente dice, pero mira, por ahí es que uno lo termina, mira la costura, en esa costura, por 1 el último punto lo dan por ahí. Uno trae el conducto deferente de un lado, lo lleva a la superficie, lo ala, lo corta, lo amarra y lo quema, y entonces por esa misma incisioncita ya lo suelta y él vuelve ya descontinuado, porque ahora no va a sangrar porque tiene los puntitos, y ahora uno trae del otro hemiescroto por la misma incisioncita de 1 centímetro, lo ala de nuevo y entonces hace el corte, lo amarra, lo quema y ya interrumpe ese camino que es por el que atraviesan los espermatozoides para llegar al canal vaginal durante el coito. Okay. Pero entonces hablamos de que esto impide el 10%. Las vías espermáticas traen el 100% del líquido seminal, lo que va a ser eyaculado en una actividad sexual. Claro. Entonces, el 10% va a venir directamente desde los testículos, bañando a los espermatozoides. Pero va a haber un 40% que va a venir aproximadamente de la glándula prostática, y de las vías espermáticas, particularmente de las vesículas seminales, viene ese otro 50-60%. Y hay un 5% que le dicen la babita a la gente, que ese es el líquido seminal que lubrica la vía espermática para que salga con mayor eficacia y facilidad entonces el eyaculado en su momento. Ok. ¿Y qué tan eficaz es este método? O sea, porque hablamos de un 99% de eficaz en términos de control de la natalidad. Sin embargo, hay un 1% que en medicina 2 más 2 no siempre son 4. Y existen algunos casos que se han descrito, y de hecho a mí me pasó con un paciente, de que se recanaliza. ¿Qué pasa cuando tú cortas los conductos deferentes y los anudas? Hubo un pacientito consiguió una novia, lo que es la biología lo estimuló muchísimo, y él se adosó lateralmente, no terminalmente, sino aquí estaba anudado, pero buscó el conducto deferente cómo pegarse y que generara una fístula, y a través de ahí entonces pasaban algunos espermatozoides, y este paciente tuvimos que hacerle una segunda vasectomía. Wow. Pero llegó a embarazar. Sí, el caso fue ese. ¿Y cómo le puso vasectomía al muchacho? MacGyver. MacGyver. Lo que pasa es que no es tan típico, es algo que está descrito. Uno cree que nunca le va a pasar a uno, pero es una sorpresa que no es tan agradable, porque esa decisión casi siempre de manera irreversible. Aunque la vasectomía se puede revertir en un 50% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien dice, bueno, yo me arrepiento de haberme hecho la vasectomía porque ahora conocí a una persona, o ahora decidí de nuevo porque tenemos una posición económica mejor, tener otro niño, entonces se recanaliza, al igual que se recanaliza los tubos ováricos de la mujer. Los del hombre se pueden recanalizar, pero esto va a tener una eficacia de un 50%, es decir, de 2 pacientes que operamos, solamente en términos de promedio va a funcionar 1. Es decir, un 50% de eficacia, por lo que uno les recomienda a las personas antes de tomar esta decisión que lo piense muy bien, porque últimamente hemos recibido muchos jovencitos que no tienen ni siquiera hijos y te dicen, doctor, me quiero hacer la vasectomía. Oye. Ahora, bueno, aquí hay muchas preguntas, pero primero, yo he escuchado, y no sé si esto es un mito, que hay entonces 2 tipos de vasectomía, una que es permanente y una que es reversible. ¿Eso es cierto? No, la vasectomía, cuando uno la hace, es una sola forma, que es descontinuar esa continuidad que tienen los conductos deferentes. Y si alguien se arrepiente, podemos intentar revertirla, y uno haciendo una microcirugía con lupas, identificando ambos cabos del conducto deferente, permeabilizándolos ahora y suturándolos. De esos pacientes que se sometan a ese procedimiento, solamente la mitad va a lograr recanalizar exitosamente y que vuelvan a salir. O sea, eso es como ensartar una aguja, más o menos. Sería el intento, pero hay solamente una cirugía, que es descontinuar el conducto deferente, y si lo queremos recanalizar, pues entonces tenemos que hacerlo con microcirugía.
pero no es que hay una que se hace reversible y otra no. Sí, hay en investigación algunas inyecciones que podrían colocarse y es como un glue que te lo liga de manera transitoria y esto todavía la FDA no lo aprueba y es la famosa inyección. Ahora los hombres le van a poner una inyección, no es de hormonas, es de ese material biológico que podría obliterar por un tiempo los hasta que el material se desgaste y salga y ahí otra vez estamos normal. Okay. Sí. Entonces, hablemos del tema de la edad. Primero, ¿se ha visto entonces un auge así de más hombres jóvenes acudiendo a urología para el proceso? Sí, no, para mi sorpresa, la primera vez que comencé a recibir este tipo de pacientes, y es como una ley de serie, porque comenzaron a venir, eran jovencitos de 18 y 19 años, que todavía no tienen la madurez intelectual para decidir quizás si de por vida van a querer o no. Sí, porque es una decisión importante eso. Claro. Sí. La mayoría de ellos, ustedes saben que nosotros tenemos muchísima propaganda y desinformación en un sentido con lo que tiene que ver la superpoblación, porque sí podemos ser 8.000 millones de personas, pero parte de lo que se nos ha dado, y a mí me gusta pensar que uno de los regalos de Dios es la posibilidad de tú dar vida a otro ser viniendo de ti. Y eso es algo que para la mayoría de las personas, si no lo tiene, en algún momento lo va a querer y ahí es que uno piensa que, bueno, me siento como que logré algo importante, estoy realizado. Y muchas personas que no lo logran, pues entonces podrían, por una razón, la que sea, no tener la satisfacción de la vida de una experiencia como esa. Yo soy padre de 2 y son mis 2 grandes bendiciones. Claro. Y como ser humano, hombre y padre, digo, esta es una experiencia que en algún momento a la mayoría de las personas la va a querer. Por lo que me voló la cabeza ver que consecuentemente estaba recibiendo jovencitos que ni siquiera estaban casados, ni siquiera estaban pensando en una relación a largo plazo, pero ya ellos habían decidido que no querían tener hijos. No, si yo quiero después adopto. Y era algo que se repetía y después me topé con algunos videos de gente que está vendiendo ese tipo de filosofía y hay jovencitos comprándola. Sí. Pero entonces, realmente, ¿cuál sería como la edad o la etapa de la vida ya apropiada para no considerar una, o bueno, recomendada por usted? Para... Sí, es que eso es muy individual con cada persona. Nosotros estamos viviendo en una generación que aspira a tener 1 o 2 muchachos, pero mi padre tuvo 5. 9. Y en esa época esa era la tendencia. Sí. Pero ahora hay una mayor conciencia de lo que son los tiempos económicos que se están viviendo y lo que es prepararse para tú darle lo mejor posible, la mejor educación posible a tus hijos. Y para eso la mayoría de personas que son clase media, baja o alta van a tener que tener 1 o 2 muchachos para poder darle la educación, llevarlo a la universidad, que puedan conocer algo del mundo, que uno entienda que vinieron por la vida y en ese periodo pues fue disfrutable. Claro. Pero no es lo mismo si tú tienes 5, 6, 7 muchachos. Sí, y ahí entonces, se complica. La mayoría de las personas que vienen donde nosotros vienen en la 3ª década de la vida o 4ª, diciéndonos que ya tienen la cantidad de hijos que quieren. Pero si alguien de 18 años que ya es adulto y tiene poder de decisión sobre su organismo, viene a solicitar un servicio como ese, tú lo orientas y si no lo opera, va a encontrar otra persona que se lo va a operar porque es un servicio. Sin embargo, yo lo que les exijo, aparte de tener una conversación y tratar de entender qué es lo que hay en su cabeza y explicarle varias veces, es que lo vea un psicólogo, no porque tengan un trastorno psicológico, para nada, sino para que el psicólogo diga, no, esta persona entiende y está tomando una decisión consciente. Y en base a eso, pues entonces me firma el consentimiento, entendiendo que no hay una irreversibilidad de un 100%, claro, sino de un 50%, entendiendo eso. Entonces hacemos el proceso que es sencillo y ya en un ratito cuando lleguen las preguntas hablaremos de lo que es el transquirúrgico y el seguimiento postquirúrgico, que es importante. Yo recuerdo un caso una vez que vi, me imagino que fue en redes sociales, tal vez algún video de YouTube, de alguien que había decidido, así bastante joven, no se había casado, estaba en sus 20, pero él era básicamente sobreviviente de cáncer. Entonces,
es como que toda su familia tenía una línea de cáncer grandísimo. Él decía que él no quería como continuar con esa línea y le había decidido no tener hijos, que él quería eso mismo como adoptar. En casos como esos, entonces, ¿qué se hace? Sí, se exige que la persona vaya donde un terapeuta, el terapeuta una vez da lo que pasa. Porque es que son decisiones transitorias. En este momento tú te estás pasando por un evento traumático que tú no quisieras que un ser querido tuyo pase por eso. Sin embargo, cuando ya pasa la parte dolorosa, te recuperas y recuperas tu salud y la alegría, el disfrute de vivir. Tú dices, bueno, pero este color de vida es el color que mi hijo tendría si pasa por el proceso. Entonces, ¿por qué le voy a quitar yo eso? Y se pueden arrepentir. Entonces nosotros siempre, si es a destiempo, si no una persona que ya tiene hijos, vamos a tratar de... Porque está el otro escenario, está el escenario de las personas que no han podido procrear porque tienen algún trastorno de fertilidad. Y vemos lo frustrante que es para esa pareja y para el hombre, aunque sea una sorpresa para la gente que no lo ve todos los días, pero eso deprime tanto al hombre y es objeto de burla y bullying, como se le dice actualmente, de los compañeros. Tus balas son de salva, y eso le va generando un vacío y un trastorno a alguien que sería el escenario de alguien que después se involucra sentimentalmente con alguien y ahora tú le digas, bueno, que yo no embarazo porque tomé esta decisión. Entonces eso es lo que nosotros queremos que ellos entiendan antes de tomarla. Claro. ¿Y cuál dirías que es el mito más grande que existe alrededor de la vasectomía? Yo pienso que el más frecuente, común, es el que va a haber una disfunción eréctil después que te lo mochen. Adivina cuál es la pregunta más común que recibimos también. ¿Se me va a seguir? No, literalmente hubo alguien que puso, ¿cómo fue? Dije, déjame ver. Se cae el pajarito después de eso. Yo, ¿pajarito? ¿Dónde está este pajarito? ¿Cuál pajarito? Eso es un mito totalmente falso. No tiene nada que ver, simplemente estamos interrumpiendo el camino tradicional por el que vienen los espermatozoides, que a veces se sella solo. Incluso hay algunos pacientes que tienen enfermedades de transmisión sexual, por mencionar una, y la más común es la clamidia, que le puede sellar los conductos tubováricos a las mujeres, pero también a los hombres. A los hombres. Y eso sería una vasectomía biológica autogenerada. Y también recibimos ese tipo de pacientes que tienen entonces una azoospermia obstructiva. Es decir, no en el eyaculado no aparecen cuando tú los estudias los espermatozoides porque están obstruidos. Y hay tratamiento para eso, doctor. Y bueno, el método para diagnosticar y confirmar eso es hacer lo que se llama una vesículo-deferentografía, inyectar medio de contraste para pintar el conducto deferente y ver su permeabilidad, que a veces está sellado, pero el mismo estudio diagnóstico puede aperturarlos, entonces podría ser también un tratamiento. Oh, ya, okay. Y están también las biopsias testiculares, en la cual tú tomas del testículo una muestra con espermatozoides de los túbulos seminíferos y todo eso, y puedes entonces hacer una fertilización in vitro. Es otra de las opciones que exploran los especialistas de fertilidad. Ya. Entonces, ¿qué tal si vamos a las preguntas y vamos, yo diría, como por las etapas? Empezando primero como con el tema de ya al hacérselo. La primera pregunta que recibimos, y también fue una muy común, es que cuáles son los riesgos y cómo yo puedo verificar que es un buen especialista que me va a tratar. Y bueno, hoy por hoy, si está certificado como urólogo, es porque cumplió con parte de ese entrenamiento, y si pertenece a la Sociedad Dominicana de Urología como miembro activo, pues no debería tener ningún tipo de problema. Es uno de los procedimientos más comunes y más sencillos que nosotros tenemos y con menor riesgo de complicación. Es decir, si hay un urólogo certificado por la Sociedad Dominicana de Urología y Nuria, yo estoy pensando de que, hola, voy a hacerme me quiero hacer la vasectomía, en lo que te están... Déjame llegar donde Nuria. Ahí llega Nuria y tú dije, ay no, aquí no. Déjame irme mejor. No debería tener ningún tipo de problema. Es un proceso sencillo, como explicamos antes. ¿Y cómo se prepara el paciente? ¿Hay un proceso de anestesia? Sí, es una pregunta genial y prácticamente obligada, porque es un procedimiento que se puede hacer y muchos urólogos lo hacen en la oficina.
con algún campito estéril, limpian con algún antiséptico, entonces una pequeña incisión con un bisturí de 1 centímetro y una pincita que divulsiona y te trae el conducto deferente. A mí me gusta hacerlo en quirófano, porque lo que implica una que otra gotita de sangre o lo que es los insumos que nosotros tenemos que hacerlo, es más como si tú sigue tu consulta, no en el área de procedimiento, va, en el caso mío, yo cruzo, voy a quirófano y después bajo y continúo mi consulta, porque es algo que se hace entre 10 y 15 minutos. Wow, Es bastante muy rápido. sencillo y a menos que el paciente tenga algún hidrocele o algún tipo de variante anatómica que dificulta el proceso, es algo que se hace rápido. El paciente se va de alta con unos antibióticos profilácticos, más que todo, que se lo va a tomar por 3 Para evitar o 5 infecciones días, y ese tipo de y cosas. desinflamatorio por 3 días. Un reposo de 5 días me gusta tener a mí porque estamos manipulando el escroto, que a veces hay un sangradito que si el paciente se activa rápido, sufre de presión, puede reactivarse un sangrado y hacer un hematomita o una equimosis, lo que le decían el morado. Morado se puso morado, que eso se quita y se reabsorbe casi siempre. Si pasara, no pasa tan frecuente, pero cuando pasa ni siquiera implica que hay que ir al quirófano como a resolver algo en la gran cantidad de los pacientes que se someten a él. ¿Y eso se utiliza eso se hace con alguna anestesia general o Se hace con anestésico local. local? Ok. Típicamente hay algunos pacientes que ni siquiera pueden tolerar ver la aguja. Ese paciente que se pone nervioso, que comienza a sudar y que entonces comienza a subirle la presión a 1000, uno le recomienda que se evalúe por un cardiólogo y que le dan una mareadita. Cuando le dan un anestésico endovenoso, él cierra los ojos y cuando los abre dice: me van a operar, ya terminamos. No, en serio. Y es como que la experiencia de los pacientes más gratificante. Cuando ellos, ¿y me van a operar? No, ya está Ya operado. terminamos ya. Es diferente a cuando ven la aguja y comienzan a sudar, y eso varía de paciente en paciente. Hay otros que están ahí mirando todo y dicen: ¿puedo ver? Póngame una almohada. No. Porque no les molesta. Y una Bueno, pues pregunta, eso todo va a depender de qué tan La guapo tú seas. característica, sí, y nunca le he hecho una maldad y que sí, ya lo mochamos. Y cuando se despierten de la anestesia. De que no tengo casi nunca tengo esos niveles de confianza. Sí. No, es un momento vulnerable que alguien podría malinterpretar. Sí. Sin embargo, si le dieron un anestésico endovenoso, tú le puedes decir cualquier cosa y él no lo va a Entonces va recordar. con Y reacciona y se ríe. Pero cuando es con anestésico local, que está 100% consciente, Sí. doctor, te lo acuerdas 1000 años después, doctor, usted Usted es un fácil. relajado. La verdad que usted da para eso de comedia, pero no te lo dicen con el ceño fruncido. Claro. Pero entonces es bueno que la persona cuando va a hacer este procedimiento vaya acompañada. O sea, por ejemplo, Sí. una persona, un hombre no pudiera ir y de que irse manejando. Mira, cada vez que pudiera irse a manejar inmediatamente, pero cada vez que uno va al médico a hacerse cualquier tipo de procedimiento, no lo ingresan si no anda con un acompañante. Además, que debe firmar, Ujú. porque hay algunos pacientes que son alérgicos a todo, hasta la anestesia. Sí. Entonces, tú no lo sabes, él no lo sabe, se da cuenta y puede hacer un evento. Y ese evento, si el paciente anda solo, ¿a quién uno se lo informa? Exacto. Es poco probable, pero se han descrito algunos Ujú, casos. ujú. Entonces uno toma todas las medidas del lugar para entonces que la información y la comunicación con el paciente y los familiares pues sea fluida, porque lo que resulta más desagradable para un paciente que entre a hacerse un proceso que es sencillo, que es ambulatorio, que es típico, que es común, que no hay riesgo y que hizo una reacción, ¿cómo así? Entonces hay que... Sí. Claro. Entonces, Eso es muy raro que pase. Sí. Es muy raro que pase. No he visto ningún con vasectomía, ningún evento de ese estirpe. Sin embargo, me han contado que con circuncisiones ha pasado, porque anteriormente también las circuncisiones se hacían en la oficina, pero ya esa práctica cada vez se ha... Como ahora mismo los seguros, la mayoría de las personas tienen seguro y te lo cubre. Antes por un tema de costo, el paciente dice, no, loco, ¿cómo puede ser más fácil? Bueno, con anestésico local, porque no involucra a un anestesiólogo y entonces te la hacemos en el consultorio con anestesia local y nada más tiene que pagar tal cosa, cómprate el hilito, tal. Entonces,
ahora que ya la mayoría de la gente tiene seguro, no hay que correr ese riesgo en el consultorio, y es una práctica que pocas personas le están haciendo. Además, lo que le decía, entorpece un poco lo que es la consulta, porque si vas a ocupar media hora, 40 minutos el consultorio, entonces fluye menos. Claro. No, y también ya muchos padres toman desde muy pequeños la decisión de que los hombres se le hagan la circuncisión también, para evitar luego eso más adelante. Sí, es algo que culturas como la estadounidense lo hacía al 100% de los niños. Ahora, hoy por hoy, si no la quieren, si los padres no la quieren o están en contra, dicen que no se la hagan, pero aquí es lo contrario, estamos teniendo con mayor frecuencia padres que quieren resolver eso antes de que el niño se ponga un poquito más mayor, para que le moleste menos, dicen ellos. Sí, yo conozco a alguien que fue así, que se hicieron después de adulto y pasó mucho trabajo. Bueno, ahí se complica el asunto después de adulto. Pero ese es otro tema. Y ya que mencionamos el tema del seguro, ¿este procedimiento lo cubre el seguro? Sí, hace 4 o 5 años tiene una cobertura, dependiendo del plan de seguro que tenga el paciente, es un 80, 90, incluso 100%. ¡Wow! Ok, pero no obstante, por ejemplo, la planificación femenina, sobre todo con el tema de comprar anticonceptivos como pastillas y cosas así, generalmente no está cubierto. Pero entonces, ¿esta sí la cubre un seguro? Sí, el procedimiento quirúrgico realizado por un urólogo está cubierto en un 80, 90 o 100%, que es quien debe hacer el proceso. Y como les decía ahorita, los hombres están creando muchísima conciencia al respecto y ya no le están dejando esa responsabilidad a la mujer. Sí. Es que realmente es más práctico, porque una cosa que tú no te saca de circulación. No. Es una cosa que de una vez, tú no vas a someter a tu esposa a que dure una semana sí, porque el proceso fuera de circulación, básicamente. Una histerectomía, básicamente. Se hace lo que dicen cuando una la mujer no salpingoclasia o salpingectomía, es como se llama la preparación como del método anticonceptivo de la mujer. Sí, la histerectomía, cuando te sacan la matriz, que es donde se alberga el bebé durante los 9 meses, es un proceso mucho más complejo y no se hace como método anticonceptivo. Es consecuente y termina haciéndolo de manera indirecta, pero lo que le dicen la cirugía para prepararme, me quiero preparar, doctor, es la salpingectomía. Que será bueno también nosotros hablar de eso. Pero obviamente la recuperación es mucho más rápida en caso el de hombre, vasectomía. Sí. Y es mucho menos complejo, porque los ovarios están dentro de la cavidad abdominal. Claro. Entonces es mucho más trabajoso, mucho más riesgoso. Entonces... Y más costoso, probablemente. Ya hay que hacer una incisión un poco más grande, no de 1 centímetro, supongo. Claro, la recuperación no, se hace por el ombligo. Por el ombligo. De 1 centímetro, centímetro y medio, la hacen los ginecólogos. Y a través de ahí ellos también traen las trompas a la superficie y lo hacen, pero es mucho... Las bolsas escrotales están fuera del organismo. Claro. Es más fácil hacer eso que entrar con una pinza y estar buscando. Es menos traumático y riesgoso la vasectomía en el hombre que la salpingectomía en la mujer. Claro. Y bueno, ya que mencionamos el tema de costo, no sé si se pudiera, a la fecha de hoy, estamos grabando en mayo de 2024. ¿Cuál es el costo aproximado que una persona debe prepararse económicamente para hacerse una vasectomía? Puede ser un rango. Sí, el seguro tiene una cobertura de 15,000 pesos. La mayoría de los seguros es lo que paga por eso. A la fecha. A la fecha. Y cuando alguien no tiene seguro, típicamente lo que aumenta es un 30% de ese costo. Y bueno, dependiendo, estos son números subjetivos. Hay algunos urólogos que entienden quizás que el procedimiento debería pagarse un poquito mejor o no, pero cuando tú tienes un contrato con una ARS, típicamente si cobras una diferencia es para los ayudantes tuyos y casi nunca va a ser mayor de 5 o 10 mil pesos, por decir números redondos, pero cada caso es individual y por supuesto al cirujano artista, tú no le puedes decir qué puede cobrar o no, claro. Así que estos números son subjetivos. En mi práctica, si yo trabajo con seguro, yo acepto lo que el seguro me paga porque tengo un contrato y respeto eso. Yeah.
Y también hicieron la pregunta de si esas operaciones se pueden hacer en centros públicos. Por ejemplo, muchas mujeres podemos acceder a planificación a través, por ejemplo, de servicios como Profamilia, que allá uno puede colocar, puede buscar servicios anticonceptivos, podemos también buscar, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La que se coloca dentro del brazo, la Implanon. Se puede, tal vez, así, nosotros tenemos una institución que funciona muy bien, que es Profamilia, que tiene que ver mucho con lo que son las enfermedades de transmisión sexual, la planificación familiar también. Y hay muchos urólogos amigos que trabajan para ello y hacen vasectomía regularmente. Bueno saberlo. Y yo trabajo en el Hospital Moscoso Puello y también nosotros entrenamos a nuestros residentes para que hagan la vasectomía y la hacemos regularmente también. Ok. O sea que si hay opciones... Sí, si un hombre se quiere planificar y no tiene recursos, puede ir a puede hacerlo. Una pregunta también que recibimos y que fue muy frecuente es, dicen que no duele, otros dicen que sí. ¿Qué se siente realmente? Bueno, cuando se hace con anestesia local, a veces sin que te pongan la aguja ya te está doliendo. Porque muchas veces el hombre tiene el umbral del dolor muy bajito si lo comparamos con una mujer que puede aguantar 10 veces el dolor que el hombre considera inaguantable. Sí. Eso es así. Pero típicamente la experiencia de los pacientes es que, pero si yo sé esto, me lo habría hecho antes. Él te está diciendo indirectamente, tenía miedo y era esto. Entonces ellos como que le dan una mayor estima al dolor de la que deberían. Claro. Entonces, porque por ejemplo, siempre la mayoría de los hombres nos dice contra, ¿por qué no me lo hice? Pero, ¿por qué dirían tal vez como que tantos hombres no se la hacen? ¿Cuál creen que es como el impedimento? Cuando el doctor empezó, él mencionó algo que es muy... que yo diría que los tiros van por ahí, que es el tema del machismo. Hay una parte ahí y también hay otra parte que los hombres somos bastante pendejos. Sí, pero es así. Y en el comentario inicial también decíamos que hay una tendencia al hombre a ser más participativo en este tipo de... ¿Y por qué? Pienso yo, porque estamos haciendo mejor trabajo informando a la gente. Claro. El sentir de este podcast es precisamente eso, orientar a la gente con mitos, y tú puedes estar seguro que muchísimas de estas personas, ya sea con el doctor Ledesma o no, pero lo van a tener pendiente, van a tener la información de hacerse ellos algo o orientar a alguien cercano a ellos. Y la información muchas veces se está diseminando de una manera apropiada en estos medios con facultativo. Lo malo es cuando está cualquier persona que no está entrenada en algo y está simplemente tirando cosas que encontró en Google, a lo mejor que no, que lo encontró en Wikipedia. Claro. Sin saber quién fue que llenó esa página de Wikipedia. Yo vi un meme esta mañana que fue así, como una legión de miles de personas y era como de que científicos, esa legión. Y uno de que vi un video en YouTube de que están todos equivocados. ¿Sí? Pero yo te voy a decir, en el mundo científico, cuando nosotros tenemos opinión de experto, ese es el nivel científico más bajito. Sí. Lo que nosotros, el nivel de evidencia que menos respeto le tenemos es cuando alguien que es experto dice, porque yo lo hago así. Eso no es evidencia. No. Entonces eso es categoría D de nivel de evidencia. No es importante para nosotros, muy débil. Me gustaría que hiciéramos también como un escenario para que la gente, por ejemplo, tenga una mejor idea de cómo funcionaría. Digamos, ya mi pareja, somos un matrimonio tal vez, ya decidimos que no queremos más niños de los que tenemos, estamos bien y bueno, mi esposo se va a hacer la vasectomía. Entonces, vamos a hacer como un cronograma. Se hace la cita, se hace el tema con lo del seguro ya para cuadrar todo. Vamos a consultorio. ¿Cuántos días tarda más o menos su recuperación? ¿Cuándo tiene que volver a ver al paciente? Y la pregunta más común. ¿Cuándo puede volver a la actividad? No, ¿Cuándo se pueden probar los efectos? ¿Qué proceso previo? Si se hace alguna evaluación, examen médico, etcétera. Claro. Bueno, lo primero es que si alguien quiere saber su fertilidad, tenemos el espermatograma o espermiograma, es lo mismo. 2 palabras para lo mismo, que es ver la cantidad de espermatozoides que tú tienes. Y esto nos va a servir
como control después que hagamos la vasectomía, que ya les voy a decir cuánto tiempo después, porque no es tan rápido. Sí, porque pausa, una pregunta muy extraña, que dije, ¿a las cuántas eyaculadas se logran en fertilidad? Y yo dije, porque dije, 1, 2, Va a ir contando. La pregunta está déjame ayudarme entonces también para que sea más rápido. Claro. La pregunta está formidablemente hecha porque es así. Y ya les contesto eso. Pero el paciente que ya se operó y es descargado a su casa, vuelve 5 días después y se va con una licencia si está trabajando para que repose 5 días. Y viene de 5 días a una semana para ver si hay que retirarle o no la sutura. Casi siempre la sutura se va a caer sola, pero dura mucho. Entonces, como dura 1 o 2 meses, a veces, dependiendo del material, para caerse, el paciente viene para que uno la retire y está más tranquilo. Hay otros que ni cuenta se dan. ¿Por dónde fue? Doctor, ¿por dónde fue? Porque ni siquiera a veces hay algunos pelitos por ahí y ni se ve. Pero una vez que el paciente ya tiene una semana, puede retomar las relaciones sexuales con preservativo, cuidándose, o el coitus interruptus. ¿Por qué? Los espermatozoides duran para formarse 120 días aproximadamente. Entonces, algunos espermatozoides, ya los que están en el testículo, no van a salir, están interrumpidos con la vasectomía, pero en el conducto pueden quedar, y se estima de que entre 15 y 25 eyaculaciones se va a limpiar. Pero hay gente que eso le tomaría 3 años, por decir algo, porque no son tan activos. Y se habla de que esos que no son tan activos y que se les va a dificultar esas 15 o 25 primeras eyaculaciones, tiene que esperar 3 meses para hacerse el espermatograma. Entonces, ya me recuperé, estoy teniendo intimidad y llevo 15 eyaculaciones, me hago mi primer espermatograma y está azospérmico, no hay espermatozoides, ya, era lo que necesitábamos. Pero si me lo hago y hay escasa cantidad, pues entonces le damos 10 más y ahí repetimos. Y entonces se le da la licencia al paciente para que pueda de manera regular entonces tener intimidad sin el método de barrera, que es el preservativo, el condón. Okay. Y otra pregunta que recibimos acá era, bueno, tiene mucho que ver con el tema de la reversibilidad, y es, después de que ya yo me la hice, ¿cuál sería el tiempo adecuado para revertirse? Digamos que, no sé, tal vez hubo un caso de fuerza mayor y la persona ahora sí decidió que, mira, realmente yo quiero revertirme, ha decidido que sí quiero tener hijos. ¿Cuándo sería prudente hacerlo? Sí, incluso un mes después que el paciente se quiera revertir, pudiera intentarse. Con eso no hay problema. Recuérdense que el tiempo de recuperación es muy rápido. Y típicamente lo que va a ocurrir con el tiempo es que se va a atrofiar y a retraer más. A mayor tiempo, mayor vamos a decir, tiempo de procedimientos deberíamos nosotros utilizar, porque hay que disecar, liberar y tratar de que se conecten sin que haya ninguna tensión. Entonces, si en un mes se retraja un poquito, en 2 meses se va a haber retraído más, en 10 años tiene que estar más retraído. Pero es la misma técnica y no importa que haya sido en un mes o en 10 años, se puede intentar la recanalización. A mí me da risa que Nietzsche fue a donde el doctor cuando hablamos de reversibilidad, porque Nietzsche está esterilizado. Y fue como que usted puede ayudarme ahí. De que no creo que él pueda, ¿no? El caso tuyo, mi cielo, es un poco distinto. Ahí fue, ahí es irreversible. Ayuda. Ay, Dios, perdón. Fue por tu bien. Tú no podías tener bebé. Tú tienes un perrito enfermo. Tú no puedes pasar más enfermedades. Ok, yo creo que, bueno, respondimos casi todas las preguntas. No sé si hay una que quieras agregar antes de... Yo creo que ha estado bastante completo todo todas estas preguntas y todo este episodio. Yo creo que... Yo diría entonces que, bueno, sería, ¿qué consejo final le daría a alguien que está considerando hacerse una vasectomía y dónde lo pueden contactar para agendar? Sí, sí, eso es importante. Si alguien se quiere hacer una vasectomía, eso es tan pronto como que van a una cita normal, se hacen algunas pruebas de coagulación, que eso se hace en 2 días, y hay gente que ha ido porque tiene poco tiempo. Vengo, doctor, y me quiero hacer algo. Y yo vengo de fuera, hay pacientes que vienen de fuera
y tú le dices, ok, hazte estos laboratorios, te lo trae al otro día, va a ser con anestésico local, quiere decir que, y privado, porque si hay que autorizar con el seguro puede ser que dure 1 o 2 días más, pero hay personas que vienen y a los eso. 2 días Exacto. Ya se operaron. Ahora, yo necesito que estén aquí por lo menos 1 semana en evolución. No es que te vas a operar y te vas a ir pasado mañana. Y te vas a montar en un avión de una vez. Claro, por lo menos 7 días. Y en ese sentido pudiéramos decir que en una ventana de 7 a 10 días, pues entonces un paciente pudiera resolver su problema. Nosotros laboramos de manera privada en el Centro Médico UCE. Estamos de lunes a viernes en las tardes, de 2 a 5 de la tarde. Y bueno, ustedes pondrán las redes sociales, pero mi cuenta profesional como médico es dr. mi nombre, Wellington Ledesma, RD. Excelente. Entonces, sí creo también que es importante recalcar de nuevo que siempre tienen que consultar con un profesional, alguien realmente que esté certificado, como dice el doctor, y no con cualquier pendejo que esté hablando por YouTube. Exacto. Sí. No hay... Aunque técnicamente somos 2 pendejos que estamos hablando por YouTube. Bueno. En fin, la hipotenusa. Pero tenemos un profesional que avala. No, bueno, sí, eso sí. Claro, no, ustedes no están inventando las cosas que leyeron, sino que hicieron su investigación y están confirmando y descartando cosas como lo han hecho siempre en cada episodio de una manera brillante y hay que felicitarlos por eso. Gracias, Doc, gracias. Y gracias por acompañarnos. Ya empezaron estos dos a pelear. Ya empezaron estos a pelear. El episodio del podcast que ellos no salen peleando es un episodio que no se hizo. Sí. Bueno, entonces gracias a todos ustedes por escuchar. Vamos a dejarles las redes del doctor Ledesma también en Instagram, en el post que hagamos y también en la cuenta de YouTube. Por favor, este episodio compártanlo. Ayudemos a romper todos esos mitos que existen alrededor de la planificación masculina. Y recuerden que nos pueden seguir siempre en Aguacatico RD. Así mismo es. Tú lo dijiste todo, no hay que decir más nada. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Aguacatico RD. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes, chicos. Beban agua, por favor.